Bienvenidos una vez más al epicentro de los cotilleos más jugosos del universo turco, ese Edén de telenovelas, amores apasionados y, inevitablemente, desengaños que nos mantienen al borde del asiento. Hoy no les traigo un chismecito cualquiera, no, mis amores. Lo que tengo entre manos es una bomba atómica, un terremoto que ha sacudido los cimientos de la farándula otomana y que, sinceramente, nos ha dejado a todos preguntándonos si aún podemos confiar en el amor verdadero. ¿Están preparados para la explosión? Porque hoy vamos a diseccionar, analizar y, por supuesto, chismear sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis vidas, esos Hande y Kerem de los que todos, absolutamente todos, nos enamoramos perdidamente. Esa pareja que nos regaló momentos de ensueño en Senkalkam, que nos hizo creer que la química traspasa la pantalla y que el amor de la ficción puede, en un acto de magia, convertirse en realidad. Esos dos que parecían la encarnación del felices para siempre. Bueno, prepárense para una ducha helada, un baldazo de realidad que los dejará tiritando, porque el titular no miente. Hande versus Kerem. Divorcio bomba y una demanda millonaria que promete ser el culebrón del siglo. Antes de que salgan corriendo a teclear furiosamente en la sección de comentarios, exclamando cosas como «esto es una mentira», «están locos», o el clásico «han roto mi corazón», déjenme pedirles un favor, uno que vale oro. Si son recién llegados a este santuario del chismorreo, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí el salseo nunca descansa. Y si ya son miembros de esta gran familia, los incondicionales que saben que el drama es el ingrediente secreto de la vida, regálenle un buen like a este vídeo. Demuéstrenle a YouTube que les encanta el drama tanto como a mí. ¿Estamos listos? Pues abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos de lleno en este lodazal de dimes y diretes. A ver. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja de rumores, confirmaciones y acusaciones? La verdad sea dicha, los chismorreos sobre una posible crisis entre Hande y Kerem llevaban meses pululando por las redes y los medios turcos. Sí, lo sé, ustedes también lo escucharon. Pero como buenos románticos incurables siempre los descartábamos, ¿verdad? Nos convencíamos a nosotros mismos de que eran solo invenciones de la prensa sensacionalista, que las agendas laborales sobrecargadas de ambos les impedían pasar tanto tiempo juntos, que era normal que no se dejaran ver tan seguido en público. Queríamos con todas nuestras fuerzas creer que su amor era un faro inquebrantable, lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta, para superar cualquier obstáculo. Pero lamentablemente parece que la realidad nos ha dado una bofetada y nos ha demostrado que hasta el amor más aparentemente perfecto puede desmoronarse como un castillo de arena. Las primeras señales de alarma, ahora que analizamos la situación en retrospectiva, eran bastante evidentes, casi gritando a los cuatro vientos. Primero, el gesto virtual que se ha convertido en la señal inequívoca de una ruptura moderna, dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Sí, ese clásico indicio de que algo huele a podrido en el paraíso. Luego, como si la puñalada virtual no fuera suficiente, se filtraron algunas fotos de Hande saliendo con un nuevo galán, un empresario turco bastante adinerado, conocido por sus inversiones en el sector tecnológico y su estilo de vida ostentoso. Y por si eso no fuera suficiente para alimentar el fuego del chisme, Kerem fue visto en varias ocasiones en compañía de una famosa actriz hollywoodense, una rubia despampanante con una carrera en ascenso. Ok, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde mi espíritu de chismoso profesional empieza a vibrar a máxima potencia. Al principio, como era de esperarse, ambos negaron rotundamente los rumores de infidelidad y separación. Sus representantes, con la profesionalidad que los caracteriza, enviaron comunicados a la prensa asegurando que todo estaba en perfecto orden, que las salidas con otras personas eran simplemente reuniones de amigos, y que la relación entre Hande y Kerem seguía siendo sólida, indestructible. Pero como bien dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y las piedras, mis amores, eran más grandes y filosas de lo que jamás hubiéramos imaginado. Hace apenas unos días, la bomba explotó con toda su furia, se hizo oficial el anuncio del divorcio. Sí, lo leyeron bien, y pueden gritar si lo necesitan, divorcio. Ambos actores emitieron un comunicado conjunto en sus respectivas redes sociales confirmando la noticia. El comunicado era un ejemplo de formalidad y sobriedad, agradeciendo a los fans por el apoyo incondicional durante su relación y pidiendo respeto a su privacidad en este momento tan difícil y delicado. Pero lo que no decía el comunicado,
lo que se ocultaba entre líneas, era la verdadera razón detrás de la separación, el detonante que llevó a la pareja a tomar la decisión más dolorosa de sus vidas. Y aquí es donde entra en juego la famosa, la temida, la jugosísima demanda millonaria. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura se debió a una serie de problemas irreconciliables, un cóctel explosivo que incluía diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, celos enfermizos y, lo más importante, problemas financieros que actuaron como la gota que colmó el vaso. Aparentemente durante su relación, Andy y Kerem invirtieron juntos en varios negocios, algunos de los cuales no resultaron tan exitosos como esperaban. Y es precisamente aquí, en el pantanoso terreno del dinero, donde empezaron a florecer los problemas, las tensiones y las acusaciones. Se comenta, se rumorea que Andy acusa a Kerem de mala administración de los fondos y de tomar decisiones financieras arriesgadas sin consultarla, decisiones que, según ella, pusieron en peligro su patrimonio. Al parecer, la actriz siente que Kerem la engañó, que se aprovechó de su confianza y de su fama para impulsar sus propios proyectos, sacrificando sus intereses en el proceso. Y es precisamente por esta razón, por esta supuesta traición, que ha decidido demandarlo por una cifra millonaria en concepto de daños y perjuicios. La demanda, según algunas fuentes, asciende a varios millones de dólares, una suma que podría poner en jaque la estabilidad financiera de Kerem. Imagínense el drama, mis chismosos. Pasar de ser la pareja más querida y admirada de Turquía, los tórtolos que nos robaban suspiros con cada aparición pública, a enfrentarse en los tribunales por una amarga disputa económica. La prensa turca está que arde con este tema y los fans, como era de esperarse, están divididos, tomando partido por uno u otro bando. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande argumentando que tiene todo el derecho a defender sus intereses y que Kerem se aprovechó de su buena fe. Otros, en cambio, defienden a Kerem a capa y espada, asegurando que Hande está exagerando la situación y que solo quiere sacar provecho de su fama y su fortuna. Pero a ver, pongámonos un poco en perspectiva, respiremos hondo y tratemos de analizar la situación con la cabeza fría. Más allá de los dimes y diretes, de las acusaciones y las defensas apasionadas, lo cierto es que esta situación es profundamente triste. Ver cómo una pareja que parecía tan enamorada, tan compenetrada, termina enfrentada de esta manera es descorazonador. Es un recordatorio cruel de que al final del día, todos somos humanos, imperfectos y vulnerables, y que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, siempre tienen sus altibajos, sus momentos de crisis y sus puntos débiles. Ahora bien, volviendo al tema central, al meollo del asunto, la demanda millonaria. Se dice que Hande ha contratado a un equipo de abogados de primer nivel, reputados por su agresividad y su capacidad para ganar casos aparentemente imposibles. La actriz está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener una compensación justa por los daños que, según ella, le ha causado Kerem. Por su parte, Kerem también ha recurrido a los servicios de un prestigioso bufete de abogados, especialistas en derecho mercantil y defensa de imagen pública. El actor niega rotundamente las acusaciones de Hande y asegura que nunca tuvo la intención de engañarla ni de perjudicarla económicamente. Afirma que las inversiones se realizaron de mutuo acuerdo y que ambos eran conscientes de los riesgos que implicaban. La batalla legal se espera que sea larga, ardua y complicada, y es probable que se ventilen muchos trapos sucios en el proceso, secretos inconfesables que hasta ahora permanecían ocultos tras la fachada de la perfección. La prensa turca está ansiosa por conocer todos los detalles del caso, cada nuevo giro, cada declaración explosiva. Y seguramente tendremos muchas novedades en las próximas semanas, a medida que el caso avance y se presenten nuevas pruebas. Estén atentos a nuestro canal, porque aquí les mantendremos informados de todo lo que suceda con este divorcio bomba y esta demanda millonaria que promete ser el culebrón del año. Pero más allá del drama legal, lo que más me preocupa, lo que realmente me quita el sueño, es el impacto que esta situación tendrá en la carrera de ambos actores. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía, y su imagen pública es fundamental para su éxito. Esta controversia, este escándalo mediático podría afectar negativamente su reputación y dificultarles conseguir nuevos proyectos en el futuro. Las marcas publicitarias, los productores de cine y televisión podrían mostrarse reticentes a trabajar con ellos, temiendo que la controversia dañe su imagen. Además, no podemos olvidar ni por un segundo el impacto emocional devastador que esta situación está teniendo en ambos.
Un divorcio siempre es un proceso doloroso y traumático, y más aún cuando hay una demanda de por medio y la prensa está constantemente vigilando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras, interpretando cada uno de sus gestos. Espero sinceramente que ambos puedan superar este momento difícil, sanar sus heridas y seguir adelante con sus vidas, aunque el camino que les espera esté lleno de obstáculos y desafíos. En fin, mis chismosos, esta es la historia de Hande y Kerem, un cuento de hadas que terminó en pesadilla, un romance de telenovela que se convirtió en un drama judicial. Un recordatorio cruel de que por más perfectas que parezcan las cosas desde afuera, siempre hay una realidad más compleja, más dolorosa y más humana detrás de las apariencias. Para recapitular un poco y asegurarnos de que no se les escape ningún detalle jugoso, hoy les trajimos la bomba del año, el divorcio de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la demanda millonaria que Hande le ha interpuesto a Kerem. Hablamos de los rumores de crisis que precedieron al anuncio oficial, las señales de alarma que ignoramos voluntariamente, el comunicado oficial que confirmó nuestros peores temores, las razones detrás de la separación y el impacto devastador que esta situación tendrá en la carrera y la vida personal de ambos actores. Espero, de todo corazón, que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido entretenidos y que haya satisfecho su sed de chisme. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿De qué lado están, del lado de Hande o del lado de Kerem? ¿Creen que la demanda es justa y justificada, o piensan que Hande está exagerando la situación y aprovechándose de su poder y su influencia? Queremos saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este viaje al corazón del drama turco, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros chismecitos jugosos. Recuerden que aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán las noticias más calientes, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Gracias por vernos y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el motor que mueve el mundo.